Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están listos, preparados para emprender nuestro viaje, acompañar al profeta Ezequiel por medio de las páginas bíblicas. Vamos a elevar a Dios la oración, de modo que entremos ya en los capítulos que vamos a leer en este día. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta gran verdad que nos has revelado. Tanto amor, Señor, has demostrado para con la humanidad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Guárdanos, Señor, de las caídas espirituales y permítenos diariamente caminar asidos de tu mano buena. Te presentamos, oh Dios, esta programación. Gracias por los países que ya están conectados para disfrutar de tu palabra. Bendice de manera especial a los oyentes que cada uno de estos países, cada uno de estos hogares que abren diariamente sus puertas puedan recibir bendición del cielo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Guarda y protege los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, los ancianos, los que están, Señor, desde su juventud sirviéndote en la hermosura de tu santidad. Oh Padre bueno, gracias por estas vidas bien vividas, Señor. Te presentamos los enfermos, Padre. Tú conoces cada uno de ellos, pues estamos orando para que tu mano sanadora haga algo especial, Señor, para que tu gloria pueda ser manifestada una vez más. Necesitamos creer, necesitamos obedecer y hacer tu voluntad, Señor, y tú desde tu gran amor y misericordia harás una obra excelsa, Señor. Te presentamos, oh Dios, los hermanos que han perdido un familiar, triste las despedidas, Señor, pero qué consuelo hay en aquellos que entregaron su fuerza, que invirtieron en ti, Señor, pues sabemos que será un leve dormir y un eterno despertar, Señor. Sabemos que es de gran estima a tus ojos la muerte de tus santos. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y vamos a iniciar en el capítulo 21 del libro del profeta Ezequiel. Escuchemos atentamente. Ezequiel capítulo 21. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza sobre la tierra de Israel. Y dirás a la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina con toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no volverá jamás. Y tú, hijo del hombre, gime con quebrantamiento de lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y será que cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?
Dirás, por la fama que viene, y todo corazón se desleirá, y todas manos se debilitarán, y angustiaráse todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas. He aquí que viene, y hacerse ha, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza y di. Así ha dicho el Señor Jehová. Di, la espada está afilada y aún acicalada. Para degollar víctimas está afilada, acicalada está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? A la vara de mi hijo viene menospreciando todo árbol, y dióla a acicalar para tenerla en mano. La espada está afilada, y acicalada está ella, para entregarlo en mano del matador. Clama y aúlla, oh hijo del hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Temores de espada serán a mi pueblo, por tanto hiere el muslo, porque está probado. ¿Y qué, si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice el Señor Jehová. Tú pues, hijo del hombre, profetiza, y bate una mano con otra, y dóblese la espada la tercera vez, la espada de muertos. Esta es espada de gran matanza que los penetrará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y aderezada para degollar. Ponte a una parte, ponte a la diestra, o ponte a la siniestra, hacia donde tu rostro se determinare. Y yo también batiré mi mano con mi mano, y haré reposar mi ira. Yo Jehová he hablado. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Y tú, hijo del hombre, señálate 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y echa mano a la suerte. En el principio del camino de la ciudad lo harás. El camino señalarás por donde venga la espada a Raba, de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén la fuerte. Porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada, al principio de 2 caminos, para tomar adivinación. Acicaló saetas, consultó en ídolos, miró el hígado. La adivinación fue a su mano derecha, sobre Jerusalén, para poner capitanes, para abrir la boca a la matanza, para levantar la voz en grito, para poner ingenios contra las puertas, para fundar baluarte y edificar fuerte. Y seráles como adivinación mentirosa en sus ojos, por estar juramentados con juramento a ellos, mas él trae a la memoria la maldad para prenderlos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová, depón la tiara, quita la corona, esta no será más esta, al bajo alzaré y al alto abatiré. Del revés, del revés, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se la entregare. Y tú, hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre los hijos de Amón y su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, acicalada para consumir con resplandor. Te profetizan vanidad, adivinante mentira, para entregarte con los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad. ¿Tornaréla a su vaina? En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te tengo de juzgar. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti,
y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Del fuego serás para ser consumido, tu sangre será en medio de la tierra, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Llegamos entonces al capítulo 21 del libro del profeta Ezequiel, donde detalla que Babilonia será entonces esa espada usada por el Dios de Israel para ejecutar su justicia. Tenemos acá que notamos pues que este pasaje bíblico ofrece 5 oráculos que hacen referencia a la espada, cuando el Señor pronuncia la sentencia diciéndole al profeta: pon tu rostro contra Jerusalén. Qué duro, ¿verdad? Estar anunciando este juicio a la casa de Israel. Y da la orden: derrama palabras sobre los santuarios y profetiza sobre la tierra de Israel. Es decir, derrama así como agua, deja gotear, que fluya, que chorree, que destile la palabra, particularmente las palabras proféticas que recibía entonces Ezequiel, y anunciara así la triste realidad en la cual el pueblo iba a caer. Y notamos aquí como Dios repetidas veces anuncia su juicio, anuncia su castigo, de distintas maneras, usando distintos métodos. Nos dice que dirás a la tierra de Israel lo que ha dicho Jehová, que está Jehová contra la ciudad, y va a sacar su espada de su vaina, y de allí precisamente hará juicio talando tanto al justo como al impío. Cuando el Señor pronuncia esta expresión de sacaré mi espada, esta espada por supuesto simboliza en este caso a Nabucodonosor y a Babilonia, y hace la salvedad que tanto el justo como el impío van a sufrir con la destrucción de Jerusalén. Nadie escapará de este espantoso juicio que sobre la ciudad vendrá. Y asimismo anuncia que ya su espada está lista para venir contra toda carne desde el mediodía hasta el aquilón, es decir, desde el sur hasta el norte, de extremo a extremo, y todos los moradores sabrán que él ha sacado su espada y no volverá a guardar su espada hasta tanto haya cumplido con su justicia. Y le sigue anunciando al profeta: tú gime con quebrantamiento de lomos y con gran amargura. Es decir, pronuncia, debes de pronunciar este gemir, este destacar esta amargura y este dolor que acompañarán al juicio. El Señor le dice que debía entonces gemir, quebrantarse delante de los ojos de los habitantes. Y cuando ellos le preguntaren: ¿por qué gimes tú? ¿Por qué estás gimiendo? Tú le vas a decir: por lo que viene, y todo corazón se desvanecerá, todas las manos se debilitarán y se van a angustiar en gran manera, a tal punto que las rodillas se desvanecerán, así se diluirán como el agua, pues he aquí que viene ya el gran día del Señor, el día justo, cuando hace la referencia a este cántico de la espada que está bien afilada y pulida, a fin pues de que será entregada esta espada en la mano del matador, y la espada caerá sobre el pueblo y sobre todos los príncipes de Israel. Y el Señor les sigue anunciando al profeta: anda, profetiza y diles que así ha dicho Jehová. Esa espada ya está afilada y está muy bien preparada, está lista para degollar las víctimas, está preparada.
ustedes hemos de alegrarnos, dice, a la vara de mi hijo viene menospreciando todo árbol. Todo esto diólo ya a preparar para que venga entonces ese castigo que por tanto tiempo el Señor ya había anunciado. Porque así será su pueblo. Todos los príncipes de Israel caerá sobre ellos el temor de la espada. Así, por tanto, serán heridos. Dice la palabra del Señor, clama y lamenta, hiere pues tu muslo, es decir, señales ambas de luto que a veces acompañan el acto de profetizar. Qué triste esta noticia que el profeta tocaba comunicar, pero debía comunicarlo, debía profetizar, debía batir una mano con la otra y doblarse la espada de la tercera vez, la espada de muertos que está, la espada de la gran matanza que los va a penetrar, que va entonces a saldar la vida de este pueblo que se resistió a obedecer la voz de Dios. Dice en su palabra que se señalara 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Cuando habla sobre estos 2 caminos, nos hace mención de Nabucodonosor, por supuesto, el rey de Babilonia, que debía escoger el camino a seguir en una encrucijada, y a Ezequiel pues le corresponde la tarea de colocar señales que guíen sus pasos. Un camino lleva a Rabá de los hijos de Amón y el otro a Judá. Allí le dice el Señor en el versículo 20, el camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén la fuerte. Y fíjense que el Señor hace mención de prácticas acá de adivinación, porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada al principio de 2 caminos para tomar adivinación. Así caló saetas, consultó en ídolos y miró el hígado. Esto que está expresándose en el versículo 21 y en el versículo 22, la adivinación fue a su mano derecha sobre Jerusalén para poner capitanes para abrir la boca a la matanza. Aquí se mencionan 3 métodos para determinar la voluntad de los dioses de Nabucodonosor. Fíjense que aquí hay métodos de adivinación. ¿Cuáles son? Acicalar la saeta, consultar al ídolo y mirar al hígado. Entonces, estas prácticas, por supuesto, típicas de las naciones paganas, ellos hacían así, sacudían las saetas, algo similar a sacar el palillo más largo de un mazo, pero aquí los nombres de los distintos lugares se escribían en las saetas y una de ellas se extrae a ciegas de su estuche. También nos hace mención de consultar a ídolos o terafín. La consulta de tales dioses también se menciona por el profeta Oseas en el capítulo 3, versículo 4, y también el profeta Zacarías nos hace mención de estas prácticas. Pero el método empleado pues no está claro cómo ellos hacían. Tenían su estatua, tenían su terafín, y cómo sabían ellos cuál era la supuesta voluntad de su Dios. Eso no está claro. Y también nos hace mención acá de mirar el hígado, y ese es el examen de configuración y marcas en el hígado de ovejas. Así lo hacían, era una práctica común en la antigua Babilonia. Y entonces esto lo menciona acá de la manera en que Nabucodonosor se iba a guiar para entrar en acción, cuando hace referencia que seráles como adivinación mentirosa en sus ojos por estar juramentados con juramento a ellos, y él le trae a la memoria la maldad para prenderlos, para tomarlos. Por eso le dice el Señor, por cuanto habéis hecho venir a memoria vuestras maldades, manifestando sus traiciones, descubriendo sus pecados y sus obras, esto ha venido en memoria y van a ser prendidos. ¿Por qué? Porque le dice el Señor en el versículo 21, capítulo 21, versículo 25, y tú, profano e impío príncipe de Israel, ¿hacia quién se está dirigiendo? Por supuesto, hacia el rey Sedequías.
cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Aquí hace énfasis, por supuesto, dirigiéndose al rey Sedequías. Le dice también que así ha dicho Jehová, que colocara la tiara, que quitara la corona, pues ya no sería más esta, ya allí quedaría abatida. Entonces, la tiara era usada normalmente por el sacerdote y esta es la única vez que se le menciona como un adorno que usaban los reyes. Es el único versículo donde hace mención, pues, de que era un adorno, porque precisamente cuando nosotros leímos la vestidura de los sacerdotes, y eso es un capítulo muy lindo, como el Señor le detalló a Moisés, esto está en Éxodo, cómo debía ser la vestidura sacerdotal, nos llama mucho la atención porque el Señor diseñó completamente desde lo que debían llevar los sacerdotes hasta lo último. Eso nos da a entender, hermanos, que la vestidura de los santos de Dios ha sido el Señor quien lo ha diseñado con suma precaución. Y bueno, en esa vestidura, en eso que se describe en el libro de Éxodos, se menciona la tiara, que es un adorno muy lindo, y en este capítulo se hace mención, refiriéndose a Sedequías, sobre la tiara, que él debía quitarse la tiara y la corona, que ya no estaría más para él, haciéndose referencia al rey Sedequías. Entonces, aquí notamos cómo el Señor, lleno ya de enojo, de juicio, condena la situación de este rey, lo negligente que fue y la ruina que vendría a parar, la triste condición en que él quedaría sumergido. Del revés, del revés, del revés, la tornaré. Fíjense que aquí se mencionan 3 veces y eso es un estilo para hacer énfasis para esto hasta que venga, es decir, hace una referencia a la alusión mesiánica. Cuando hace referencia del revés, del revés, del revés, esto es en el versículo 27, la tornaré y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se la entregaré. Aquí volvemos y recordamos, aquí hace una alusión de que este periodo de reinado quedaría depuesto hasta que venga, por supuesto, hace referencia al rey mesiánico. Nos damos cuenta acá a cómo el Señor entonces envía un pincelazo de lo que acontecerá con el Señor Jesucristo. Y en el versículo 28 hasta el 32, aquí notamos que hay una similar fraseología con los versículos 8 y 10. Ezequiel declara que los amonitas también van a sufrir la misma suerte que tendrá Judá. De una manera directa, ellos también serán castigados. Tras la caída de Jerusalén, por supuesto, los amonitas también iban a ser sometidos por el rey Nabucodonosor. Lamentablemente, aquí el Señor les dice que ellos sabían que el pueblo de Dios, ¿verdad?, solamente había escuchado mentiras, le habían profetizado vanidad y mentira. Todo esto lo único que hizo fue acelerar hacia ellos el castigo. Y hace la pregunta el Señor de toda esa maldad que ellos habían cumplido. ¿Tornaréle a su vaina? Esa espada ya estaba desenfundada. ¿Iba ya a volverla a guardar? No, no la iba a guardar. Antes el Señor iba a hacer lo que tanto ellos habían escuchado por boca de los profetas, a tal punto que declara nuevamente que el fuego será el que se encargara de destruir la tierra, que no habría más memoria, porque ya el Señor lo había así determinado.
triste, ¿verdad? Cuánto hemos estado escuchando. Imagínense nosotros leyendo Jeremías, leyendo Isaías, y el pueblo tuvo la oportunidad de tener estos siervos de Dios allí, palpables, dándole a entender que Jehová estaba hablando para corrección de su pueblo, y ellos no quisieron obedecer. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 22 del capítulo del libro del profeta Ezequiel. Escuchemos. Ezequiel capítulo 22. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo del hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: Así ha dicho el Señor Jehová: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de fama y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Al padre y a la madre menospreciaron de ti, al extranjero trataron con calumnia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis sábados has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. La desnudez del padre descubrieron en ti, la inmunda de menstruo forzaron en ti. Y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno contaminó su nuera torpemente, y cada uno forzó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, usura y logro tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, olvidástete de mí, dice el Señor Jehová. Y he aquí que herí mi mano a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de tus sangres que fueron en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que yo obrare contra ti? Yo Jehová he hablado, harélo, y yo te esparciré por las gentes, y te aventaré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y tomarás heredad en ti a los ojos de las gentes, y sabrás que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, la casa de Israel se me ha tornado en escoria. Todos ellos son metal y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Escorias de plata se tornaron. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto todos vosotros os habéis tornado en escorias, por tanto, he aquí que yo os junto en medio de Jerusalén, como quien junta plata y metal y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundir. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y haré reposar, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebatan presa,
derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia, y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Bueno, entramos a un capítulo bastante conmovedor en el sentido de que el Señor ampliamente manifiesta su tristeza, quizás su decepción por la condición en que Jerusalén, su amado pueblo, había pecado. Notamos acá, pues, en el capítulo 22, cómo la etiqueta el Señor al nombrarla la ciudad derramadora de sangre. Qué manera el Señor de describirla, y no tenía otra manera de hacerlo, pues había llegado a un punto terrible. Y el Señor, pues, consciente de toda la perversidad que allí se estaba gestando, la etiquetó así. Cuando le dice al profeta que vino a él palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Y es bonito cuando te toca entregar un mensaje alentador, ¿verdad? Motivador. Pero cuando toca entregar este mensaje es duro, pero hay que hacerlo porque el Señor lo ha requerido. Notamos acá los pecados que se destacan, la injusticia social, la cual se manifiesta por la sangre derramada en su interior, y la idolatría, la fabricación de ídolos, como el Señor le manifiesta: tú derramaste sangre, te has contaminado en tus ídolos que has hecho, y has hecho que este día se acerque al término de que llegue a fin tus años de existencia. Has sido en oprobio a las naciones y escarnio a todas las tierras, pues esas que están cerca de ti y las que están lejos se van a reír de ti, porque has amancillado mi nombre, y habrá gran turbación en ti. Pues nos habla en este capítulo y hace mucho énfasis en el extranjero, en el huérfano y la viuda, que recordemos que ocupaban un lugar relevante en la agenda social de Dios. El Señor dio leyes preciosas para resguardar a los más desvalidos, a los más frágiles, a los más necesitados, y lejos de apegarse a las necesidades de este grupo de personas, su nación, la nación de Judá, se desfiguró totalmente, cayó en total y abrumadora desobediencia. Le hace énfasis en sus días santos, lo habían profanado. Ellos no habían hecho un mayor esfuerzo y empeño por guardar los mandamientos del Señor. Todo esto trajo como consecuencia una terrible sentencia de castigo. Cuando el Señor le dice: mis días de reposo, el día de reposo, por supuesto, había sido dado, es una señal para el pueblo de Dios, y su observación era tan importante en cuanto a la manera de ejecutarlo. Recordemos que es el único mandamiento
que se guarda una vez a la semana. Y ellos habían totalmente desanimado a la obediencia de la palabra de Dios. Qué triste cuando el Señor determina y mete en peso toda la maldad que en este pueblo se había desarrollado. Con cuánta tristeza el Señor le toca llevar a consumación lo que había prometido. Y esta promesa de castigo se había realizado en el mismo inicio del pacto con su pueblo. Con toda esa maldad y con toda esa infidelidad hacia Dios, le pregunta el Señor, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo vaya a proceder contra ti? Porque yo te lo he hablado y lo voy a hacer. Voy a esparcirte por las naciones, por las diferentes tierras, y voy a hacer perecer de ti toda inmundicia, porque has sido degradada a la vista de las naciones, y por tal motivo ellos sabrán que yo soy tu Dios. Israel entonces en medio del horno, el Señor le hace referencia en el versículo 17 que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se han convertido. Fíjense, así como es en la referencia el profeta Isaías y el profeta Jeremías también hizo referencia de esto. También describe a Israel como en un horno, y este pueblo está descrito como el residuo desprovisto de valor. Ya no tiene valor, ha carecido su valor, quedó atrás su valor, pues al entrar al proceso de fundición no queda para nada refinado, no sirve para nada, totalmente debe ser desechado. Entonces aquí vemos cómo el Señor profiere las acusaciones contra los líderes impíos de su pueblo, y esta acusación se extiende a todas las clases sociales, comenzando desde los reyes, los profetas, los sacerdotes, todo el pueblo en general. Hace el Señor, le dice esto totalmente, ya no hay, tú no eres una tierra limpia, ya no hay conjuración de tus profetas en medio de ella, sí. Ellos son como leones que arrebatan la presa, devoraron las almas y tomaron hacienda y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ellas, hicieron maldad. Los sacerdotes han violado su ley, han contaminado el santuario y no han sabido hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué condición? No distinguen entre lo inmundo y lo limpio, y aún sigue haciendo énfasis en que sus días, los días de reposo, lo habían apartado de sus ojos, haciendo así profanar este día que el Señor les había mandado que observaran por siempre. Pues califica a los príncipes como lobos que arrebatan presa, que derraman sangre y que destruyen las almas con el único propósito de obtener vanas ganancias. Toda injusticia que hacían sus profetas, ellos recubrían con lodo suelto, es decir, puras mentiras que nada les sostendrían, no cubrirían sus faltas, pues esto venía a ser vanidad. ¿Qué hacían? Le adivinaban mentiras y le decían, así ha dicho Jehová, y resulta que Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra estaba usando más bien de la opresión y hacía maldad, cometía robo y oprimía a los afligidos y menesterosos, le hacía violencia, y al extranjero no le hacían derecho. Fíjense cómo el Señor recalca cada una de las perversidades en las cuales había caído su pueblo. Y lo triste de esta condición es que el Señor cierra este capítulo al decir, busqué entre los hombres alguno
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no hallé ese personal, no encontré esa persona. Y fíjense cómo este versículo impacta, porque cuando nos hace referencia de la brecha, es una abertura, es una fisura, es una grieta, especialmente es una grieta en la muralla. Y esto quiere decir, hubo algo se rompió, algo penetró en esa muralla e intentó que algo pudiera parar, detener que esa brecha no se hiciera más amplia, y no fue así. Entonces, en esto se hace una referencia como al pararse sobre la brecha, es como una metáfora que alude a una acción intercesora. Hay una brecha, por supuesto, entre Dios y el hombre que un intercesor intenta reparar. Entonces, aquí fue un día muy fuerte y muy triste en la historia de Israel cuando Dios mandó al profeta Ezequiel a arremeter contra los pecados de Jerusalén, declarando así que no tenía otra alternativa sino juzgar la tierra. Y este capítulo 22 nos describe una condición tan vergonzosa. El mismo Dios finalmente ya gritaba, ya, basta. Entonces el Señor hace un sorprendente pronunciamiento, y todo esto se pudo haber evitado si tan solo hubiesen venido ante su presencia a interceder a favor de la tierra. Por eso el Señor hace esa intercesión y hace esa pregunta. Él lo busqué, hace esa exclamación, busqué a ese hombre. Lo buscó entre los hombres alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y esto, por supuesto, identifica claramente este pasaje con la intercesión. Ninguna frase en la Escritura describe con mayor certeza la obra del intercesor que la frase delante de mí a favor de. Y aquí este intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. Y también es significativo que el intercesor tiene una doble responsabilidad, no solamente hace vallado, lo cual sugiere pues que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo, sino que se pone en la brecha, es decir, trata de detener su avance. Entonces, aquí, en días de Ezequiel, Judá era lo único que quedaba de la viña de Jehová. Es decir, ya su pueblo escogido, el reino idólatra de Israel, había sido destruido y su pueblo había sido enviado al exilio bajo la orden de Sargón, el gobernador asirio. Eso fue en el año 522 a.C. Y luego casi aproximadamente unos 150 años después, el pecado había calado tanto en Jerusalén que había abierto una horrenda brecha en la muralla protectora de Judá, hablándolo en el ámbito espiritual. Y una brecha, como hemos dicho, es una abertura que dañaba el espinoso protector o la muralla de piedra que rodeaba un viñedo, para que no penetraran intrusos. Entonces, alguien, por supuesto, debía vigilar hasta que se reparase esa brecha. De ahí que se utilice esta figura literaria para describir la búsqueda divina de un intercesor entre los sacerdotes, entre los profetas, entre los príncipes o el pueblo de Judá, de alguien que se parara sobre la brecha y sirviese de vínculo entre la misericordia divina y la necesidad humana de restaurar su relación con Dios. Con frecuencia en nuestros días, el vallado protector alrededor de las familias, las iglesias y las naciones están en una desastrosa condición. Dios busca todavía intercesores que puedan vigilar en la brecha y ayudar a reparar mediante la oración, de modo que esto no traiga mayor destrucción. De esta manera notamos cómo Dios
buscó ese personaje idóneo que procurara instaurar esta terrible destrucción de su pueblo y no lo halló. Y era inminente el castigo. Sin embargo, Dios también en su amor y en su misericordia promete dar otra oportunidad. Ezequiel capítulo 23. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en sus mocedades fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Y llamábanse la mayor Aholá, y su hermana Aholibá, las cuales fueron mías, y parieron hijos e hijas, y llamáronse Samaria Ahola, y Jerusalén Aholibá. Y Aholá cometió fornicación en mi poder, y prendóse de sus amantes, los asirios sus vecinos, vestidos de cárdeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo, y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Contaminóse con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a cuchillo, y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios. Y viólo su hermana Aholibá, y estragó su amor más que ella, y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana. Enamoróse de los hijos de los asirios, sus vecinos, capitanes y príncipes, vestidos en perfección, caballeros que andaban a caballo, todos ellos mancebos de codiciar. Y vi que se había contaminado, un camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos de talabartes por sus lomos, y tiaras pintadas en sus cabezas, teniendo todos ellos parecer de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, nacidos en tierra de caldeos. Enamoróse de ellos en viéndolos, y envióles mensajeros a la tierra de los caldeos, y entraron a ella los hombres de Babilonia a la cama de los amores, y contaminaronla con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos, y su deseo se hartó de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones, y descubrió sus vergüenzas, por lo cual mi alma se hartó de ella, como se había ya hartado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su mocedad, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y enamoróse de sus rufianes, cuya carne es como carne de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así tornaste a la memoria la suciedad de tu mocedad, cuando comprimieron tus pechos en Egipto por los pechos de tu mocedad. Por tanto, Aholibá, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor. Los de Babilonia y todos los caldeos, mayordomes y príncipes y capitanes, todos los de Asiria con ellos, mancebos, todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes, nobles y principales, que montan a caballo todos ellos. Y vendrán sobre ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos y paveses y capateces pondrán contra ti en derredor, y yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y obrarán contigo con furor. Quitarte han tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a cuchillo. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas,
y tu residuo será consumido por el fuego, y te desnudarán de tus vestidos, y tomarán los vasos de tu gloria, y haré cesar de ti tu suciedad, y tu fornicación de la tierra de Egipto. Ni más levantarás a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo te entrego en mano de aquellos que tú aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hartó tu deseo, los cuales obrarán contigo con odio, y tomarán todo lo que tú trabajaste, y te dejarán desnuda y descubierta, y descubriráse la torpeza de tus fornicaciones, y tu suciedad y tus fornicaciones. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las gentes, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho el Señor Jehová: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana. De ti se mofarán las gentes, y te escarnecerán. De grande cabida es. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de asolamiento, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y tus pechos arrancarás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Y díjome Jehová: Hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Olá y a Olivá, y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun sus hijos, que me habían engendrado, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis sábados. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Y cuanto más, que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y alcoholaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo, y oyóse en ella voz de compañía en holganza, y con los varones fueron traídos de la gente común los sabeos del desierto, y pusieron manillas sobre sus manos, y coronas de gloria sobre sus cabezas. Y dije a la envejecida en adulterios: sus prostituciones cumplirán ellos ahora, y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Olá y a Olivá, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras, y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho el Señor Jehová: yo haré subir contra ellas compañías, las entregaré a turbación y a rapiña, y la compañía de gentes las apedreará con piedras, y las acuchillará con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la depravación de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestra torpeza. Y sobre vosotras pondrán vuestra obscenidad, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Notamos cómo el Señor continúa especificando las maldades de su pueblo. Vemos, y de hecho esto que se menciona acá es también anunciado en un capítulo anterior al libro del profeta Ezequiel. Y notamos que el Señor va expresando esta
En este capítulo va nombrando las ciudades, la hermana menor, la hermana mayor. Vamos viendo cómo hay una alegoría sobre dos hermanas, que es Ahola, quien es Samaria, y Aholiba, Jerusalén, que hace énfasis, por supuesto, en la infidelidad de Israel y en relación a la infidelidad que mostró Israel en relación con otras naciones. Y Ahola significa su propio tabernáculo, y Aholiba quiere decir mi tabernáculo está en ella. Ahola cometió fornicaciones, concertó alianzas políticas a espadas, concertó alianzas con otras naciones a espalda de Jehová, cuando varios de sus reyes pagaron tributo a Siria. Tenemos a Jehú, que le pagó a Salmanasar, a Joacás le pagó a Adad-Nirari, y también a Tiglat-Pileser. Vemos cómo Oseas también le pagó a Salmanasar. Estamos nombrando reyes de la parte del norte, lo que se conoce como el reino de Israel, las 10 tribus que fueron separadas de Jerusalén y que el Señor les había entregado a Jeroboam. A partir de esa división, a Jeroboam fue enviado el profeta Ahías pero le anunció bendiciones hasta no decir más, cosas hermosas. Si él obedecía a Dios, cuánta bendición el Señor le pronunció por boca del profeta Ahías, y triste y lamentablemente buscó lo malo. Hasta entonces todos los reyes que se sentaron en el reino del norte, esos 19 reyes, ninguno supo mirar y amar a Dios. Y por supuesto, allí entonces se pronunció el castigo divino sobre esta nación y fue llevada al exilio. ¿Qué sucedió entonces con Aholiba, que es Jerusalén? Fíjense cómo Jerusalén, a pesar de haber tenido de los 20 reyes cuya dinastía era la misma, la dinastía davídica, descendientes de David, solamente 8 procuraron hacer lo bueno. El resto acometieron contra la santidad y la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, se hallaron los reyes buenos que debían construir el templo, levantar los pórticos, restaurar, sacar dentro del templo la idolatría, los sodomitas y cuántas abominaciones? Y esto se hizo como un ciclo perenne en el cual hacían caer en idolatría y en inmundicia al pueblo de Dios, todos. Y esto, por supuesto, trajo unas terribles consecuencias. Nos habla en el versículo 6 sobre que la hermana mayor había cometido tantas cosas malas y se había enamorado de sus amantes, quienes fueron los asirios, que eran vecinos suyos, y estos estaban vestidos de púrpura, y sus gobernadores y capitanes eran jóvenes y codiciables, y sus jinetes iban de a caballo. Entonces dice que, por supuesto, este ejército asirio tenía esa característica en cuanto a su vestimenta. Estaban vestidos de púrpura. Ellos descubrieron, cuando dice, y esta, haciéndose referencia a Samaria, se prostituyó con ellos, con los más escogidos de los hijos de Asirio, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Ella se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos se comprimieron, ellos hicieron, haciendo el Señor alusión al deterioro que hubo en esta nación, de tal punto que se entregó a sus amantes, los asirios, de quienes ellos se enamoraron, haciendo pues la descripción de cómo los asirios devoraron esta nación. ¿Por qué? Porque ellos adoptaron tanto su cultura como genéticamente se
confundieron, por decirlo así. Es decir, esta simiente fue totalmente corrompida. Sí, la Biblia alude de un pequeño número de otras tribus que en tiempos de avivamiento, como por decir en avivamiento del rey Ezequías, más que todo el rey Ezequías hace mención cuando el rey Ezequías envió cartas e invitó a los habitantes del reino del norte a celebrar la Pascua. Sí, la palabra de Dios nos hace mención de que algunos de las tribus sí fueron receptivos a esa invitación y llegaron. Es decir, se mudaron, migraron del norte y se establecieron en el sur. Y por eso que nosotros notamos cuando estamos leyendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando nos hace mención de Ana, la profetisa, aquella anciana mujer que servía a Dios de día y de noche con oraciones y ayuno y estaba en el templo y no se separaba de allí. Ella era de la tribu de Aser. Y usted dice, bueno, pero las 10 tribus no habían desaparecido. Sí, en su mayoría. Pero hay pruebas bíblicas en que siempre hubo un pequeño remanente de las tribus que por allí que por allí pues lograron como que salvar su integridad al adherirse al reino del sur. Y aunque el reino del sur fue llevado por Nabucodonosor al exilio, el Señor hace la promesa de que un pequeño remanente retornaría a la tierra de Jerusalén y el Señor cumplió a cabalidad con sus promesas. Entonces nos hace mención acá en este capítulo también sobre la hermana menor. Hablamos un poquito sobre la hermana mayor Samaria, que estaba ubicada en la parte del norte, el reino del norte, cuya capital era Samaria, y nos hacen también hacia la hermana menor, que era el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Entonces, la hermana más joven era Aholiba, que esa, dice la Biblia, que nos describe el profeta, la palabra de Dios, que era peor que la mayor Ahola, porque se confabuló con los asirios y los caldeos, como antes había hecho con Egipto. Entonces nos hace mención de ejemplos de alianzas políticas con Asiria, como lo hizo el rey Acaz, como lo hizo también Ezequías en una oportunidad, y Sennacherib, Manasés, por supuesto, que tuvo también alianzas con Babilonia, y Joacín y Sedequías, que sirvieron a ambos a Nabucodonosor. Entonces nos hace referencia que la hermana menor, Jerusalén, fue peor. Ella se enamoró de ellos a primera vista. Como el Señor, hacemos conexión, por supuesto, con el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, porque allí describe de una manera poética toda la infidelidad o parte de la infidelidad de su pueblo, cómo él la formó, la cubrió, la vistió, la cuidó, hizo pactos de amor con ella, pero esta fue peor que una prostituta, porque las prostitutas reciben dones, mas sin embargo, el Señor describe en el capítulo 16 que era ella más bien la que entregaba sus dones, y todas esas riquezas con las cuales el Señor la había cubierto, ella las había desbaratado, las había invertido en sus amantes. Y aquí retorna y por supuesto hace conexión con el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, cuando hace alusión a las grandes infidelidades que mostraron ellas al entregarse a sus enamorados, que ella misma seducía, es decir, ella misma procuraba estos encuentros amorosos, a tal punto que la detalla como que aumentó sus fornicaciones, porque ella hacía dibujos en las paredes e imágenes a los cuales ella adoraba, y cayó en todas estas inmundicias de las cuales otras naciones habían hecho. Nos hace referencia, ¿verdad?, en este capítulo, cómo ella se había enamorado de esos rufianes y desarrolló en ellos una lujuria carnal, así como hacen los animalitos del campo cuando están en tiempos de celos, que a distancia el animalito pues puede percibir que la hembra está en celo y la busca. A todo esto la hace alusión el
en el capítulo. Y el Señor, después de describirles a ellos su deterioro, su gran deterioro, vuelve a recordarles el castigo que tendrá ella. Por tal motivo le dice en el versículo 22, Jehová el Señor, he aquí voy a suscitar contra ti a tus amantes, esos en quienes te refugiaste, ellos voy a hacer que vengan en contra de ti. Los de Babilonia, los caldeos, aunque son los mismos, esta hace mención de Pecot, de Zoe, que quizás, por supuesto, eran líderes caldeos, y hace referencia a que vendrían contra ella con carros, carretas, ruedas y multitud de pueblo que pondría para arremeter contra su ciudad. A tal punto que él expresa que te quitarán tu nariz y tus orejas, es decir, las mutilaciones eran algo muy común en Babilonia, y especialmente cuando se castigaba a una adúltera, eran una de las maneras de pagar por su infidelidad. Y el Señor le dice, pondré mi celo contra ti y voy a proceder contigo con gran furor, a tal punto que haré que seas despojada de tus vestidos y que todos esos adornos y tu hermosura cesen ya. Ya eso no se haga más en ti, de tal punto que ya tus fornicaciones, tu lujuria, todo ese mal que contra mí encendiste será castigado. Entonces el Señor le habla de que serán levantadas esas naciones y saboreará Jerusalén el cáliz de la ira de Dios, que por supuesto simboliza el juicio divino. El ser humano se ve obligado a sufrir las consecuencias de sus pecados, tal cual nos revela su palabra, pues el Señor detalla una vez más que vendrá ese día en que castigará sus abominaciones, a tal punto que Dios le dice que hará con ella tal cual se lo había prometido, que las demás naciones se burlarían del castigo que sobre ella recaería, así como había castigado también a su hermana Samaria. Dios le dice, así lo ha dicho Jehová el Señor, porque te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, y por eso también llevarás tu lujuria y tus fornicaciones. Entonces el Señor emite juicio sobre ambas hermanas y le dice la forma en que serán castigadas. Juzgará por la ley por la ley con la que se juzgan a las adúlteras, a las rameras, a las dos hermanas, a Ola y a Olibam. Y así le hace entender que por ser adúlteras habrá en ellas castigo, y en ellas se halló también en sus manos sangre de la maldad, porque le dice el Señor, yo voy a hacer subir contra ti esas tropas, te voy a entregar a mucha turbación y a rapiña, a tal punto que serás apedreada y atravesada con espadas, vas a ver matar a tus hijos y a tus hijas, y vas a ver consumida tus casas con fuego. De todo esto el Señor le enumera a la ciudad lo que ella a consecuencia de sus pecados recibirá. Y el Señor le dice, pagaré los pecados de vuestra idolatría. Ustedes lo van a pagar y van a darse cuenta que yo soy Jehová cuando ustedes reciban el justo pago de su maldad. De esa manera el Señor sigue pronunciando, porque recordemos que los libros del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, demuestran la justicia de Dios, pero la veracidad en que siempre ha habido voz de Jehová que anuncie el juicio, de modo que si hay algún entendido que pueda percibirse y sujetarse, arrepentirse y aceptar su condición de pecador, pero también reconocer la misericordia de Dios, puede exonerarse de este mal. ¿Cuál era la respuesta?
Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Sencilla fórmula, sí, cuando se arrepiente con un corazón sincero. Así que de esta manera llegamos entonces al capítulo 23. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti y ayúdanos cada día más a caminar en santidad y en justicia, a desechar lo malo, Señor, y hacer lo bueno. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido en este día. Bendice y guarda cada país que está conectado, cada uno de nuestros hermanos que diariamente se conectan para escuchar de las distintas programaciones. Fortalece sus almas, aumenta su fe, Señor, que puedan en ti perseverar constantemente en todo tiempo. Gracias, oh Dios, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los mayores, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Los enfermos, Señor, delante de ti están. Seguimos clamando por cada uno de ellos. Gracias por los que has sanado. Confiamos en ti, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados. No nos desampares, Señor. Consuela al afligido, los que han perdido un familiar, un ser querido, Señor. Que tu bálsamo de la misericordia y el consuelo los cubra. Ten piedad, Padre bueno. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.